Les prometo que no me demoro más de 1 hora y media. ¿Sí? No, mentiras. Para mí es un honor, de verdad, compartir con ustedes algo que creo que Dios me dio. Y estoy seguro que es Dios usándome, porque no soy yo el que quiero transmitir este mensaje. Es algo que lleva ya un par de semanas poniendo a Dios en mi corazón. Y reconocer la importancia, no de esta cruz, que por sí está bien bonita. No la importancia de esta cruz, sino la importancia de lo que pasó hace 2020 y algo de años, cuando Cristo decidió colgarse en esa cruz por cada uno de nosotros. Y quiero contar una historia que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Y es la historia, ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial los nazis mataban a los judíos. ¿Sí? Todos, clase de historia como de octavo, noveno. Todos están encima de noveno de colegio. Eso. Y hay una historia que un sacerdote presenció cuando llegaron los nazis a donde un padre de familia que lo iban a asesinar. Y el sacerdote dijo, no lo asesinen, él tiene una familia, yo me sacrifico por él. Le dijo a los nazis. Los nazis, después de ciertas conversaciones, dijeron, listo. Y lo llevaron. Y el señor padre, el sacerdote, en ese momento, se sacrificó por ese padre de familia. Leía esa historia y decía, wow, ¿cuántos de los que estamos acá podemos sacrificar, dar nuestra vida por otra persona? Yo les hago esa pregunta. ¿Estamos en la capacidad, bueno, en la capacidad tal vez sí, con el deseo de dar nuestra vida por otra persona? ¿Alguien se sacrificaría por un premio que tengo ahí dentro de la cruz? ¿Alguien se sacrificaría? Yo creo que no. Los que somos papás, y Adri no me deja mentir, tal vez daríamos la vida por nuestros hijos, pero por un desconocido, por alguien que no lleva nuestra sangre, tal vez como que lo dudamos un poco. Y quiero narrar un poco de por qué la importancia de la cruz, con una historia que está en Mateo 27. Dice un poco antes de lo que vamos a leer, que a Jesús lo entregan después de la última cena. Jesús lo entregan, va donde se lo entregan y va donde Pilatos. Y Pilatos no halla ningún delito por el cual condenar a Jesús. Pero los religiosos de la época empezaron a que no, que lo condenen, que lo condenen, que lo condenen. Y Pilato se acuerda que justo ese día celebran o había una celebración mediante el cual él podía liberar a un preso y puso a elegir al pueblo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba ese preso? Barrabás. Y en esta historia pasa algo interesante. Si me colabora, Luchito, quiero leer primero la cita. No, Mateo es. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. En este tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí, ¿a quién quieren ustedes que pongan en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa, la de Pilatos, mandó este mensaje: no te metas con ese hombre porque es inocente.
Por causa de él, anoche tuve un sueño horrible. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntarle al pueblo: ¿a cuál de los dos quieren que pongan libertad? Y todos respondieron: a Barrabás. Entonces Pilato les dijo: ¿y qué quieren que haga con él? Con Jesús, a quien llaman el Mesías, que muera en una cruz. Respondieron a coro. El gobernador les preguntó: díganme qué mal ha hecho este hombre. Pero la multitud gritó con más fuerza: que muera en una cruz. Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. Y la gente le contestó: nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. Yo lo que veo acá es la historia que ya todos conocemos de cómo fue que condenaron a Jesús. Pero hoy no quiero hablar de Jesús primeramente, quiero hablar de Barrabás. Y por una sencilla razón: porque Barrabás representa la vida de cada uno de nosotros. ¿Están conmigo en eso? Porque Barrabás fue la persona que en su momento Dios utilizó como ejemplo, valga la redundancia, para ponernos a cada uno de nosotros en ese lugar. Hay 4 cosas que decía la cita ahí: que Barrabás era famoso no por sus cosas buenas. Contrario a Jesús el Mesías, ¿qué podían decir de Jesús? ¿Que hacía milagros? ¿Qué más podían decir de Jesús? ¿Que sanaba enfermos? ¿Que compartía con gente que la misma gente despreciaba? ¿Qué hay de malo en eso? Pero de Barrabás decían también que era un asesino, también que era un ladrón. Y Barrabás tenía algo que hasta ese momento Barrabás estaba condenado a muerte. Barrabás tenía la cruz prácticamente en la espalda. Creo que solo faltaba literalmente que le pusieran los clavos. Pero aquí Dios me revelaba algo, que es que la sola presencia de Jesús trae salvación. ¿Sí me hago entender? ¿Qué iba a pensar Barrabás que ese día se iba a salvar de morir? ¿Y por qué se salvó Barrabás? ¿Porque el pueblo lo eligió a él? ¿O porque pusieron a alguien para que lo reemplazara? Porque eso fue lo que pasó. Jesús fue el reemplazo de Barrabás. Jesús tomó el castigo que merecía Barrabás, así como Jesús toma el castigo que nosotros merecemos. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos merecíamos o merecemos ese castigo. ¿Me hago entender? ¿O estoy siendo muy duro? Amén. Bueno, me desvío un poquito. Sigue diciendo: el día de la fiesta de la Pascua acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y aquí hay algo interesante. Ese día fue un día duro. Dije que no iba a hablar de Jesús y no me malinterpreten, pero fue un día duro para los apóstoles,
Porque la persona con que convivieron casi 3 años, o alrededor de 3 años, estaba a punto de morir. Mejor dicho, ya la habían condenado. Ahora imagínense también a María, la madre de Jesús. Imagínense el sufrimiento de María. María, yo creo que se acordó en ese momento de las más de 60 profecías que en el Antiguo Testamento hablaban de que su hijo iba a ser sacrificado. Imagínense cómo se puso el corazón de María, cómo se puso el corazón de los apóstoles. Pero había una sola persona en medio de esa situación que estaba completamente feliz. Y adivinen quién era. Barrabás. Barrabás estaba feliz. Y no sé los que han visto películas en Semana Santa, cuando lo ponen, que ponen esa imagen, que ponen a escoger a los 12, que Pilato dice Jesús o Barrabás, Jesús o Barrabás, y que Barrabás así todo bravo, todo como no, cuando empiezan, no, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás, y a él le cambia el rostro. O sea, después de estar todo, empieza como que inmediatamente viene una sonrisa a Barrabás. Y lo segundo que yo puedo entender en esto es que la presencia de Jesús trae alegría a nuestras vidas. Amén. Trae primero salvación, y esa salvación viene con todo el paquete incluido. Pero ¿cómo puede haber cómo puede? O sea, es que esto es algo ilógico. ¿Cómo en medio de un acto de sacrificio puede haber algo bueno y bonito en la vida de cada uno de nosotros? Amén. Mírenla, me encontré esta frase. Pero para uno de ellos, o sea, Barrabás, fue el mejor día de su vida. Y díganme si no les pasó, si cuando conocieron a Jesús no fue el mejor día de su vida. El conocer a Jesús debe ser el inicio, no solo el mejor día, sino debe ser el inicio de una vida plena con Jesús. La Biblia no dice después de que liberaron a Barrabás, Barrabás ¿qué hizo? Sí, lo mencionó, pum, y hasta luego. No sabemos si Barrabás siguió delinquiendo, si Barrabás no. Pero el propósito en ese momento era que Barrabás se salvara de la muerte, por lo menos de la muerte. Dice, un día que él no se esperaba, pero que cambió todo a pesar de no merecerlo en absoluto. Y yo leía, me puse un poquito de chismoso a leer lo que ustedes escribieron. Y muchos que hicieron que la cruz encontré salvación, que la muestra más grande de misericordia, que la muestra más grande de amor. Y eso está bien, y eso es lo que representa la cruz para cada uno de nosotros. Pero el llamado en esta noche es que todo esto que reflejamos acá de verdad sea una realidad en nuestra vida. Que si lo que escribimos en ese papelito es realidad, lo demostremos. No que porque me tocó escribir a la entrada, ¿qué coloco? ¿Qué pongo? Ahí voy a poner algo bonito para que vean que yo soy espiritual. No, eso no nos interesa a nadie de los que estamos acá, no. Porque es que la relación con Dios es tuya y mía. Es un face to face. Amén. Y quiero hablar de 3 cosas que sucedieron en ese momento. Primero, el juicio. Hubo un juicio. Hubo un juicio que, ya lo expliqué al inicio, Pilato los puso a elegir. Palabras más, palabras menos, eso era un juicio. Le dijo, ¿a quién quieren? Había unos sacerdotes que estaban condenando a Jesús. Pilatos en su momento fungió de juez. Y había otro condenado que era Barrabás. Pero ahí hubo un juicio. Y la palabra dice que Dios es un juez justo. Y les pregunto, ¿fue justo lo que hizo Pilatos con el Señor?
no fue justo. Pero a veces preferimos ir a donde el mundo a pedir justicia que ir a donde Dios a pedir justicia en nuestras vidas o para nuestras vidas. Porque creemos que el hombre puede darnos eso que Dios nos puede dar, pero lo que pasa es que Dios no nos lo ha dado porque no vamos a la cruz a pedirlo. ¿Y saben qué pasó? En una cruz como esta o como esa que está en pantalla, que investigando, esa cruz pesaba alrededor de 148 kilos. Imagínense en todo el tiempo que Jesús tuvo que cargar. Jesús cargó el madero ese atravesado, que póngale que de los 148 ese madero pesara por ahí 60, 70 kilos. Imagínense en eso. Si yo los pongo a cargar a ustedes un madero ahorita de 60 kilos, ¿cuánto podemos avanzar? ¿Quién lo haría primero? Un legendario lo haría. Pero eso hizo Jesús. Entonces, la importancia de la cruz radica en que en esa cruz, que Cristo tomó el lugar que nosotros merecíamos estar en ese lugar. Cristo en su infinito amor tomó la decisión. Dice la palabra que Cristo no chistó absolutamente nada. Le preguntaban, ¿y tú quién dices que eres? Defiéndete. Y el mancito, callado. ¿Ustedes se quedarían callados? Si los están acusando injustamente, ¿ustedes se quedarían callados? Yo no. Si a mí me acusan injustamente, y he pasado estos días unas situaciones en el trabajo que yo digo, uy, pero yo tengo la razón, ¿por qué no me dan la razón? Y creo que eso que viví en esta semana, Dios permitió que lo viviera para poder hablar un poco de esto con más autoridad tal vez. Pero al final de la semana terminaron dándome la razón. Pero si yo me hubiera puesto a pelear, muy seguramente hubiera quedado en una pelea, hubiera quedado mal y tal vez el problema ni se hubiera resuelto. Pero Jesús en ese juicio se quedó callado, no dijo absolutamente nada. Y hay algo que me parece interesante, que eso sucedió el día que se celebraba la Pascua. ¿Ustedes saben qué es la Pascua? ¿O por qué se celebraba la Pascua? ¿Sí? Resulta que la Pascua en el Éxodo, cuando Dios ordena a Moisés que saque a su pueblo, y la última ya para que lo liberaran fue cuando Dios le dijo Moisés le dijo al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero y que pintaran las paredes y eso. Y que el Señor iba a enviar un ángel, el ángel de la muerte, y donde viera la pintura era que era el pueblo de Israel y no iba a haber muerte del primogénito, y donde no hubiera pintura, sangre en las puertas, pues sencillamente los primogénitos morían. Y ese día se celebraba ese triunfo, esa demostración del amor de Dios. Entonces no fue casualidad que ese día, esa semana, ese momento cuando se estaba celebrando la Pascua, fuera el elegido por Dios para que Jesús también fuera sacrificado. Porque Jesús, como lo conocemos, es el Cordero sin mancha. Necesitábamos que alguien sin mancha, sin pecado, se sacrificara por nosotros. Y ahí la importancia de la cruz. Ahí la importancia no de la cruz en sí, sino del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y aquí hay un dato histórico. ¿Que alguien sabe cuál es el último libro de la Biblia? Del Antiguo Testamento. Así, por una chocolatina.
del Antiguo. Sí, bueno, Oseas es de Daniel, también es Malaquías. Y entre Malaquías y Mateo hay 400 años. Y siento que Dios me revelaba algo, que durante 400 años Dios no envió profeta a su pueblo. Y por eso se levantó esa religiosidad tan grande que no permitió que cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús viniera a esta tierra, los religiosos, entre comillas, los que debían reconocer quién era Jesús, no lo reconocieran. Y ellos mismos terminaron condenándolo. Entonces, de ahí la importancia de no ser religiosos. Porque me preguntan, uy, usted se cambió de religión. Bueno, ya no me preguntan porque ya lo saben, pero cuando me cambié, no, en su momento, uy, usted se cambió de religión. Digo, no, yo no me cambié de religión, que la religión no salva. Yo me cambié en mi relación con Dios y ahora lo conozco. Ahora sé quién es Jesús, ahora sé que camina conmigo. Ahora sé que Él está conmigo en todos los momentos buenos y no tan buenos. Y ahora sé que Él se sacrificó por mí. Antes no lo sabía. Antes lo veía como una cruz colgada en un lugar allá al que llamábamos iglesia. El Jesús que yo conocía estaba clavado en una cruz, una imagen, en un lugar donde religiosamente iba los domingos a escuchar algo que era una repetición de la repetidera. Ahora yo vengo a un lugar de estos cada domingo, cada miércoles, cada vez que tengo oportunidad, no a hacer algo repetitivo, sino a entregarle mi ser, mi corazón, mi alabanza, mi adoración y a escuchar lo que Él tiene para mi vida. Ahí radica la diferencia. Ahí radica que si yo entiendo la importancia de la cruz, yo puedo aplicarla a mi vida. Amén. Sigue diciendo. Los religiosos no entendieron que en esa cruz estaba el plan de Dios. Amén. ¿Y cuántos entendemos que en la cruz está el plan de Dios? Hoy nos es fácil entenderlo, porque ya conocemos la historia. Pero yo quiero que nos traslademos en una máquina del tiempo 2000 años atrás. ¿Cuál hubiera sido nuestra posición? ¿Lo reconocíamos o no lo reconocíamos? ¿Éramos de los que pedíamos liberen a Jesús o los que liberen a Barrabás? No me respondan, pero solo piensen. ¿Cuál sería nuestra posición en ese momento? Hay una palabra que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿La escucharon en Semana Santa? ¿Cuántos fueron al sermón de las 7 palabras? ¿Alguna vez escucharon que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez lo escuchamos? En el colegio, en clase de religión, en clase o los que fuimos católicos la escuchamos porque íbamos a procesiones. Eso no es pecado decir que íbamos. Reconocer los errores es de valientes. Pero ¿qué pasa? Yo decía, bueno, ¿verdad? Si Dios es amor, ¿por qué Dios abandonó a Jesús? ¿Ustedes no se hacen esa pregunta? Yo me hacía esa pregunta en cierto momento del video. Venga, pero si Dios es amor, si era Jesús, era Dios Hijo, acá, ¿por qué se abandonó a Él mismo? Sí, se dijo: a mí mismo me voy a abandonar. Como una cosa como de... Pero me venía una cita que está en Romanos, que dice que porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios no puede, o está Dios o está el pecado.
Y ya Jesús había tomado el papel de Barrabás, el papel mío, el papel de Karen, de Nico, el papel de cada uno de ustedes. O sea, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado colgado en una cruz? Jesús tenía todos los pecados del mundo encima suyo. Y déjeme decirle, tenía el pecado suyo, el pecado suyo, el pecado suyo, el pecado suyo. No solo el que cometimos hasta ahorita, sino también el que vamos a cometer. Porque todos los días le fallamos al Señor. Porque la palabra dice que el que esté firme, el que crea que esté firme, mire que no caiga. O sea que si usted cree que usted nunca le va a fallar al Señor, Dios quiera que no falle. Y es mi oración que no le fallemos al Señor. Pero también mi oración es que si le fallamos al Señor, reconozcamos que en la cruz Él ya se llevó ese pecado. Y que no cometamos el error de que porque le fallé al Señor, me aleje del Señor. Que porque no fui obediente a X o Y cosa, o porque la embarré, o porque hice cositas que no debía hacer. Ven, sin necesidad de que tú vengas a decirle al Señor, el Señor ya la sabe. Dios sabe lo que cada uno de nosotros hace. Entonces, si Dios lo sabe, ¿por qué no nos acercamos a pedirle perdón? ¿Por qué preferimos seguir inmersos en el pecado, desconociendo la importancia de lo que cada uno de ustedes escribió acá? Esto no lo escribí yo y ustedes saben que no, eso lo escribió cada uno de ustedes. Y escribieron cosas bonitas y cosas preciosas. Pero el llamado en esta noche es a que no importa lo que hayas hecho, reconozcas que hay un lugar donde ya se limpiaron todos nuestros pecados. Y no quiere decir, y se me viene a la mente ahorita, el rey David. Sí, todos sabemos la historia de David. Y no quiero hablar de David, pero todos sabemos la historia de David, que fue repecador, adúltero, mejor dicho, asesino, de todo. Pero él sabía que si la embarraba, podía acercarse a recibir misericordia de Dios. Amén. Entonces, lo primero, hubo un juicio. Pero después de ese juicio vino un acto de gracia. Si Lucho me colabora con los pasajes 15 al 17, por favor. Lucho. Bueno, dice: durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner a libertad a uno de los presos que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí: ¿a quién quieren que ustedes que pongan libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? Y esto lo puedo decir yo, que es como un acto de gracia por parte de las autoridades romanas para con los judíos. Y vuelvo y hago la pregunta: ¿quién se identifica con Barrabás? Yo me identifico con Barrabás. Voy a contar una historia. Anoche tuve una discusión fuerte, tan fuerte que terminé la discusión y no fui capaz de dormir, y me tocó ir a pedir perdón.
Primero a Dios y después a la persona que ofendí. Y les digo una cosa, después de eso dormí tranquilo. ¿Por qué? Porque me liberé de esa carga. Y muchas veces no podemos dormir tranquilos por la culpa de nuestras fallas. Cuando Dios dice, acerquémonos confiadamente. Ustedes saben más Biblia que yo. Y recibamos misericordia. Y recibamos amor. Y recibamos perdón. Amén. Entonces hay un acto de gracia, un acto de misericordia. Y alguna de las notas que hice en la preparación de este mensaje es que ese día se iba a derramar sangre. La sangre de un inocente o la sangre de un culpable. Pero solo uno debería ir a la cruz. Ese día solo uno de ellos se escaparía de la muerte. Ese día solo uno recibiría el acto de gracia. Y adivine quién recibió ese acto de gracia. ¿Quién recibió ese acto de gracia? Barrabás no, tú y yo recibimos ese acto de gracia. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho no, liberen a Jesús? Yo creo que no estaríamos aquí. El versículo 21 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quiere que les suelte? Y el pueblo siguió insistiendo, a Barrabás. Barrabás sabía que era culpable y merecedor de esa muerte, y además no hizo absolutamente nada para ser liberado. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, salvo que ir a la cruz para liberarnos de nuestros pecados. Porque la sola presencia de Jesús trae salvación. La sola presencia de Jesús trae gozo. La sola presencia de Jesús en nuestras vidas trae liberación. La cruz que estaba prevista y destinada para justiciar a Barrabás resultó ser la cruz de Cristo, de un inocente hijo amado de Dios. Cristo sustituyó a Barrabás aquel día, tomó su lugar en aquella cruz en medio de las tres que habían, y la cruz del medio estaba destinada al peor de los malhechores. Imagínense, no solo lo condenaron a muerte, sino lo condenaron en el lugar predestinado para el más malo de los malos. O sea, el inocente terminó siendo el malo de la película. Jesús sabía la voluntad del Padre, y la voluntad era que él fuera tratado peor que Barrabás. Ustedes saben que Jesús existe desde antes mejor dicho, Jesús es eterno y existe desde antes de la creación. Jesús, cuando decide venir, él sabía que se iba a enfrentar. O sea que para él no era un misterio. Jesús no esperaba que ese día, cuando dijeran, ¿a quién liberamos?, dijeran Jesús. No, él sabía, porque él sabía a qué venía, y él venía a liberarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y aquí viene algo importante que quiero terminar, porque les dije 1:30, pero ya llevo 35 y Adriancito dijo que eran 35. ¿Qué significa la cruz? La cruz es la respuesta al dilema anterior, y el dilema es: ¿por qué, siendo Cristo inocente, murió por cada uno de nosotros? En la cruz está la mayor, la más poderosa y la más potente y extraordinaria revelación de Dios. Y muchas veces nos asombramos por milagros,
Ay, que Jesús sanó que Jesús le dio vista a los ciegos, fabuloso. Ay, que Jesús le quitó el flujo de sangre a una mujer, fabuloso. Pero yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el milagro más grande se dio cuando Jesús me reemplazó en esa cruz, porque me liberó de la muerte eterna. Amén. Porque en una sanidad me libra de una muerte temprana, tal vez a mi expectativa de vida. Pero en la cruz Jesús me dio vida eterna. ¿Y qué prefiero yo? ¿Una vida temporal en la tierra o la vida eterna acompañado con Jesús? Para mí, Eduardo, el milagro más grande es que Jesús hubiera venido y hubiera tomado mi lugar. Con eso me doy por servido. Y no quiere decir que no le pida a Dios cosas grandes para mi vida. No, se las pido. Pero al reconocer ese significado, estoy feliz, estoy gozoso. Me da la tranquilidad de lo que le pido, me lo dará a su tiempo. Amén. La cruz significa que el nacimiento de Jesús, que valió la pena el nacimiento de Jesús y encarnarse en un vientre humano. La cruz significa que en ella, ¿cuántos son abogados o estudian derecho? ¿No? ¿Ninguno? No, nada. Majo. La cruz significa que el Padre imputó, asumió todos los pecados de la humanidad sobre su precioso y amado Hijo. Lo convirtió en maldito y pecado. Y lo trató como si Él fuera el responsable y culpable de todos y cada uno de ellos. Y allí fue molido, humillado y afligido por el mismo juez, su propio Padre, quien lo abandonó. Y que uno dice, uy, qué feo, Dios abandonó a Jesús. Pero acordémonos que en ese momento Jesús tenía todos nuestros pecados encima. Y ya lo había dicho antes, la paga del pecado es muerte. Pero Dios quiere dejarnos en muerte, no. Dios quiere que reconozcamos que en la cruz hay salvación. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:21, que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Hay especulaciones de que Jesús fue un pecador y que andaba con María Magdalena y que no sé qué. Esas son especulaciones. Yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Jesús fue puro y sin mancha. ¿Están conmigo en eso? Amén. Termino con esto. Jesús ocupó el lugar que estaba destinado para ti y para mí. Él hizo lo que nadie podía hacer. Me gustó el video que trajo Kevin. Y haciendo alusión un poquito a eso, me encaja con esto. Era el cordero más bonito, el que Abel le llevó al Señor. Y Jesús era el cordero más bonito que Él tenía para salvación nuestra. Amén. ¿Cuántos necesitan hoy reconocer la importancia de la cruz? Yo necesito reconocer todos los días la importancia de la cruz. El día que no la reconozca, ese día me siento mal. Y yo creo que hoy necesitamos reconocer la importancia de la cruz en nuestras vidas. No para volverla
¿cómo diría? Un amuleto o como un talismán o algo así. No, es reconocer que mi vida depende y estoy aquí por el sacrificio de Jesús. ¿Y para qué me salvó Jesús? Para ir a hablarle a los demás. No nos quedemos con lo que el Señor cambió e hizo en nuestras vidas. Que valga la pena el sacrificio es que tú puedas ir a discipular a alguien. Que ese sacrificio sirva para que otro pueda experimentar lo que tú estás viviendo. ¿Nos van a rechazar por eso? Sí, nos van a rechazar. Sí, nos van a decir que prefieren ir a otro lugar. Pero a Jesús lo rechazaron también. Dice un dicho que el que persevera alcanza. Y esta noche le pido al Señor que coloque en la mente de cada uno a esa persona que usted quiere ver sentado en una de estas sillas. Yo sé que cada uno tiene en su mente alguien o un grupo de personas que quisieran que estuvieran acá y que este auditorio estuviera lleno. No para alegrarnos de que, aquí tenemos 550 personas, no. Porque nosotros no vinimos a llenar lugares como estos. Nosotros vinimos a llenar el cielo de almas para Cristo. Nosotros vinimos a ser imitadores de Cristo. Y en la cruz ya están todas las almas. Todas las personas están en la cruz. Solo que algunos no saben que pueden ir a la cruz. Y tú y yo somos los encargados de ir a llevar ese mensaje. Amén. ¿Qué tal si terminamos orando este tiempo? Y si este mensaje fue de bendición, yo le pido que lo atesore en su corazón. Si usted se sintió tal vez inquieto, se sintió como un poquito regañado, véalo como un regaño con todo el amor de Dios. No se sienta mal. Hay cosas que hacemos y que creemos que están bien, pero no están bien. Y este es el momento de pedirle perdón a Dios. Este es el momento de acercarse a la cruz y reconocer esa bondad, reconocer ese sacrificio. Papá, Dios precioso, Jesús, en esta noche tan preciosa, papito lindo, te doy gracias por este privilegio, por esta oportunidad, Dios. Pero te doy gracias por las vidas de cada joven que está en este lugar, Señor. De cada persona, Padre Celestial, que ha escuchado este mensaje, Dios. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú quisiste, Dios. Tú tomaste el lugar que era nuestro, Dios. Y eso nos trae salvación, Señor. Eso nos trae gozo. Eso nos trae paz, Señor. Gracias, papito Dios, por lo que tú hiciste hace 2000 y pico de años, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida en este momento y en la vida de cada uno de los que estamos acá. Pero gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo, porque tu amor es incondicional, Dios. Yo te pido que coloques en cada uno de nosotros a esas personas a las cuales les vamos a hablar, Señor. A las cuales, Señor, las vamos a llenar de ese gozo, Señor, de esa alegría, Señor, porque nos convertimos en embajadores tuyos, papito Dios,
para llevar el mensaje de salvación a quien lo necesita, Dios. No nos convertimos en jueces de nadie, Señor. No permitas que nos convirtamos en jueces de nadie, Señor. Solo que seamos amor, amor y amor, Dios, para esas personas. Porque solo tú, Señor, eres el juez. Y tú eres un juez justo, Señor. Acudimos, Señor, a tu amor y a tu bondad, Dios. Espíritu Santo, paséate en este lugar. Toca corazones en esta noche. Toca vidas, Señor. Restaura lo que tienes que restaurar. Tú conoces nuestra vida y conoces cada una de nuestras faltas. Tú conoces en qué estamos fallando. Tú conoces lo que hicimos ayer, Señor. No se mueve una hoja sin que tú lo conozcas, Dios. Coloca en nosotros, Dios, ese espíritu. Inquiétanos, Dios, acercarnos a la cruz, a hablar contigo, Dios, en el lugar secreto donde tú nos estás esperando. Gracias, Señor, por esta preciosa noche. Bendigo este ministerio, Señor. Bendigo a sus líderes, Señor, a sus pastores, a su staff, Señor. Gracias, Señor, por Contracorriente, Dios. En el nombre de tu Hijo de Jesús, Señor, declaro bendición sobreabundante sobre el ministerio y una lluvia de almas, Dios, que cada uno de nosotros con amor se va a encargar de llenar este lugar. Gracias, Papito Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en esta noche. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Jesús. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra, papá. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los
cielos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes